Pues muy buenos días tengan todos ustedes, de manera especial al equipo de CAPA Soluciones Jurídicas, que nos van a platicar un poco dos temas importantes, ¿no? Yo creo que el primero es sobre las obligaciones que tenemos nosotros como agentes de seguros y siempre el pensar, el recapacitar sobre nuestro cumplimiento a las mismas, creo que es un elemento muy importante, ¿no? Y bueno, también como anticipo, pues definitivamente en este proceso de innovación en el que CAPA se ha mantenido de manera permanente, pues ahora nos están ofreciendo una alternativa diferente, nueva para buscar apoyarnos a nosotros como agente justamente en ese cumplimiento, ¿no? Bueno, pues no sé, Dante, bueno, Caro, Dante, Rodolfo, si quieren ustedes hacer alguna introducción, pues ya para yo cederles el micrófono, sin agradecer de nueva cuenta a todos quienes se están conectando y de manera particular a ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan Alberto. Pues miren, Capa Soluciones Jurídicas pues, es una firma legal especializada en derecho de seguros. Como firma ya tenemos más de 11 años constituidos. Individualmente, los tres socios que componemos la firma tenemos mucha experiencia en este sector de seguros en el área legal. Y bueno, eh, dentro del área legal de los seguros, vemos que pues los agentes forman una parte primordial y al formar esa parte primordial cuentan con varias obligaciones. Tratamos de hacer esta presentación también de una manera muy dinámica y sobre todo también tratando no de aburrirlos con términos legales y con citación de artículos, sino que tratamos de dividir las obligaciones de los agentes de seguros en grandes grupos. Así vemos que pues, podemos clasificar las obligaciones de los agentes en tres grandes apartados. Las obligaciones que derivan propiamente de su actuar como agente de seguros, obligaciones de prevención del lavado de dinero y obligaciones derivadas de protección de datos personales. Sí, los agentes no se libran de este tema de las obligaciones de prevención del lavado de dinero y tampoco se libran de las obligaciones de protección de datos personales. Aquí vemos pues, la legislación que a grandes rasgos abarca cada uno de estos tres grandes rubros. Tenemos pues, en las obligaciones que derivan de su actuar como agentes de seguros, pues la regulación genérica de seguros, la ley de instituciones de seguros y de fianzas, ley sobre el contrato de seguros, circular única de seguros y fianzas y el reglamento de agentes de seguros y de fianzas. En las obligaciones de prevención del lavado de dinero, pues está el acuerdo de las disposiciones del 492. Seguramente muchos ya deben haber escuchado de estas disposiciones del 492, porque constantemente las aseguradoras, al momento de que ustedes entregan documentos a la aseguradora, les dicen, oye, necesitas darme la información del 492. Pues todo eso que les piden del 492 deriva de este acuerdo, de estas disposiciones de carácter general para la prevención del lavado de dinero. Y finalmente, pues las obligaciones derivadas de la protección de datos personales derivan de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Por qué? Pues porque van a ser, ustedes al ser particulares, reciben información de otros particulares y esa información que reciben, pues tiene que ser protegida. Vamos a empezar con esta plática que es las derivadas del actuar como agente de seguros. Y aquí vemos cuatro grandes temas. Todas las obligaciones derivadas de su actuar como agente de seguros podemos englobarlas en estos cuatro grandes temas. Labores de intermediación, información que deben dar a conocer al público sobre su operación, contar con su póliza de RC y contar y entregar con un folleto explicativo. ¿Cuáles son esas labores de intermediación? ¿O cuáles son las obligaciones que derivan en sí de la intermediación de seguros? Pues es aquí básicamente asesorar de manera objetiva y veraz sobre las distintas características y derechos y obligaciones y costos de los productos que resulten adecuados a las necesidades del usuario.
Esta es la obligación primordial del agente de seguros. Aquí ya hemos tenido casos en donde hay asegurados que han reclamado en contra de los agentes de seguro, incluso ya a nivel judicial, en donde, ¿qué le reclaman en sí al agente de seguros? No me explicaste adecuadamente, no me dijiste cuáles eran los alcances de mi póliza de seguro, tú únicamente me entregaste una póliza y al momento de que yo reclamé esa póliza de seguro, pues realmente no me pagaron lo que me tenían que pagar o simplemente no me pagaron. ¿Por qué? Porque tú, agente de seguros, no me explicaste adecuadamente cuáles eran los alcances y las características, cuáles eran mis derechos, cuáles eran mis obligaciones. Y cuando nos enfrentamos a ese tipo de reclamaciones, ese tipo de juicios, hay un principio un principio jurídico que es súper importante, que el que dice que el que afirma está obligado a probar. En este caso, un asegurado dice, no me entregaste, no me explicaste, no me dijiste, no me informaste adecuadamente de los alcances de mi póliza de seguro. Ahí no está haciendo él una afirmación, está haciendo una negación. Él dice, no me informaste. Entonces eso no lo tiene que probar. Quien tendría que probar que sí lo hizo es el agente de seguros. ¿Cómo lo prueba? ¿Cómo hacemos esa prueba de, oye, sí te informé, sí te dije, sí te indiqué? Si normalmente esa interacción se hace cara a cara, se hace, oye, te indico cuáles son tus obligaciones, te indico cuál es el producto que mejor te conviene, de todo el abanico de posibilidades que tengo yo de productos para ofrecerte. Esa es una problemática a la cual nos hemos enfrentado. Bueno, ya después les explicaré cómo fue que la resolvimos. También dentro de las labores de intermediación. No tengo una respuesta para eso. Dime. También dentro de las labores de intermediación está bueno, ya les indiqué el alcance real de la cobertura que se pretende contratar, las obligaciones de garantizar, la manera de conservarla, terminarla, ampliarla, modificarla, brindar la información y el asesoramiento que se solicite. Justamente la labor de intermediación que nos marca el reglamento de agentes de seguros y de fianzas es cómo el asegurado puede conservar su cobertura de seguros, cómo puede terminarla, cómo puede ampliarla o cómo puede modificarla. Esa es una información que se le tiene que dar al asegurado desde antes o desde el momento que pretende él realizar la contratación de su póliza de seguro. Ahora, información que deben dar a conocer al público sobre su operación. Esta información está ligada también a el tema de contar y entregar un folleto explicativo. Seguramente también muchos de ustedes ya deben de haber escuchado de este folleto explicativo, que es un folleto completamente diferente al que las aseguradoras tienen la obligación de entregar. El folleto que tienen las aseguradoras la obligación de entregar es el folleto de derechos básicos de los asegurados, contratantes o beneficiarios. Y este folleto que tienen la obligación los agentes de entregar es justamente para dar a conocer al público su operación. Oye, Rodo, una pregunta. Déjame, a lo mejor muchos de nuestros integrantes de esta webinar están preguntando, ¿quiere decir que cada póliza que yo intermedie, ya sea de autos, por mínima que sea, yo tengo que entregarla a mi cliente un folleto explicativo indicándole todo lo que contiene su póliza y todo el resumen que nos estás dando de las labores de intermediación? ¿Todas las pólizas? Todas las pólizas que se intermedien tienen que venir acompañadas de su folleto explicativo. Por mí como agente. Por ti como agente de seguros, independientemente de toda la demás papelería que te entregue la aseguradora para el asegurado. Ajá. ¿Qué debe contener este folleto explicativo? ¿Cuál es lo mínimo que debe contener? La regulación sí nos marca ahí una serie de datos que debe de contener este folleto explicativo. Temas así como que te diga que por ningún motivo ofrezca
acceda a entregar al agente de seguros dinero o contraprestación alguna sin perjuicio de la comisión que se reciba de las instituciones. Ese tipo de informaciones es la que tiene que venir en el folleto explicativo. De manera adicional, también se pueden agregar otros temas al folleto explicativo. ¿Qué otros temas serán importantes? Temas como, por ejemplo, que yo como agente de seguros sí te expliqué adecuadamente cuál era el alcance real de tu cobertura, que sí te expliqué adecuadamente todos los productos que tú podías adquirir y, bueno, que tú elegiste el que más te atrajo de acuerdo a la explicación que yo te di como agente de seguros. Aquí, digo, si ustedes ya tienen o cuentan con su folleto explicativo, nosotros podríamos revisarlo. Si no cuentan con él, nosotros podríamos elaborar ese folleto explicativo. Pero esto es una cuestión de ley, ¿verdad? O sea, no es si lo quiero entregar o no. O sea, entiendo que esto que nos estás explicando es una situación que está dentro de la ley, que yo tengo que entregar sí o sí siempre mi folleto explicativo. Así es correcto. Siempre se tiene que entregar este folleto explicativo. Y con esto yo estaría amparándome por alguna situación que algún cliente me dijera que no me explicó, que no le explicamos nosotros las condiciones, los alcances y todo esto dentro de este folleto. Ahí yo estaría cubriéndome un poco, por decirlo así, aparte de hacer mi labor que la ley me ordena. Siempre y cuando ese folleto explicativo sí traiga esas indicaciones. ¿Por qué? Porque la ley te establece solamente como obligatorio ciertos rubros o ciertos paréntesis que tú tienes que poner en ese folleto explicativo. Adicionalmente, también es conveniente que ese folleto explicativo señale estas obligaciones que yo te expliqué, yo te informé respecto del alcance de tu cobertura y de los productos de seguro. Y es ahí donde ustedes como despacho nos ayudarán a formarlo de una manera que cumpla todas estas características, tanto las legales como lo que nos acabas de decir, ¿no? Así es correcto. Ok, gracias. Hasta aquí, ¿hay alguna otra duda, comentario? Caro, ¿quieres ayudarme a complementar algo? Sí, pues básicamente que en esta referencia que se hace al folleto explicativo es que se entrega pues a cada usuario o a cada uno de los clientes, pues efectivamente, pues además de hacer mención de las actividades que me corresponden, pues sí es importante que se revise que cumple con todo lo que ordena la normativa, porque puede ser que estemos utilizando en ocasiones documentos que pues son fáciles a lo mejor de obtener en la web, que a lo mejor ya por ahí alguien subió pues posiblemente algún documento, pero puede ser el caso que no esté cumpliendo con todos los puntos de la normativa, y entonces sí es importante que sea revisado para que estén ustedes tranquilos en cuanto a que se está dando cumplimiento puntual a todo lo que ordena la ley. Muy bien. Sí, aquí Ceci Pérez tiene una pregunta. Dice, cuando un cliente contrata en banco la póliza, ¿deben de entregarlo? O sea, sí, también los bancos tienen la obligatoriedad de cumplir con toda la normatividad de seguros, ¿eh? Lo que pasa es que a ellos les rige otro capítulo de la normativa que les exige otras cosas. Es decir, por decirlo a ustedes, les rige un capítulo de la Circular Única de Seguros y Fianzas y a ellos les rige otra. Entonces, dependiendo incluso del tipo de contratos y del registro que tengan que hacer de estos contratos, de cómo están operando, porque ellos operan al amparo de otro artículo de la ley, entonces se exigen otras obligaciones. No son exactamente las mismas que son exigibles a ustedes, pero sí tienen una normativa muy completa que tienen que cumplir. Muy bien, tengo otras dos preguntas que son similares o relacionadas. Araceli Orea nos dice, si las pólizas se envían por correo o WhatsApp, y Simón Canales dice, ¿es correcto que se entreguen por correo electrónico o por algún otro medio electrónico? Miren, ahí es un tema muy importante y va de la mano de varias obligaciones.
hay obligación de la aseguradora de entregar las condiciones generales y también está la obligación del agente de seguros de entregar las condiciones generales. Y son dos disposiciones de la ley diferentes en diferentes capítulos. La obligación es de los dos, pero a ver, ¿cómo podemos entregar electrónicamente las condiciones generales? Primero, si es una venta tradicional, donde hubo un agente de seguros, en la solicitud del seguro debe de existir el consentimiento de la persona, del asegurado, para que se pueda entregar las condiciones generales y la demás documentación contractual de manera electrónica a su correo electrónico. ¿Mm? Si no hay ese consentimiento de parte del asegurado, entonces no podríamos entregar las condiciones generales de manera digital. Tendríamos que entregarlas en físico. Esto viene desde la solicitud, ¿verdad? Entiendo así, en muchas de las pólizas de casi todo el sector asegurador. Y mira, si no hay, si en la solicitud no está ese apartado en donde el asegurado pueda consentir la entrega de sus condiciones vía digital, entonces no pueden entregarse vía digital, tienen que entregarse en físico. Si viene en la solicitud ese apartado y además el asegurado consintió, dijo, sí, quiero que se me entreguen de manera digital, entonces ya tenemos ese primer elemento para poder entregarlas de manera digital. Lo siguiente sería enviar las condiciones generales al correo electrónico que se indica en la solicitud de seguro. Si se manda a otro correo electrónico diferente al que viene en la solicitud de seguro, entonces ahí se rompe el consentimiento. ¿Por qué? Porque el asegurado consintió en que se le enviaran las condiciones generales de manera digital a ese correo electrónico, no a otro. ¿Qué es esto también tan importante? Deben haber escuchado también de una jurisprudencia que recientemente salió, en donde la Suprema Corte de Justicia ya resolvió respecto a que las condiciones generales deben ser entregadas de manera fehaciente. Si es en físico, se debe de recabar un acuse de recibo con firma autógrafa del asegurado. Y si es en digital, se tiene que recabar un acuse electrónico. ¿Mm? En ese sentido, si se manda la documentación contractual por el correo electrónico, si tenemos el consentimiento del asegurado para mandarlo a ese correo electrónico, lo siguiente que tendríamos que recabar es un acuse electrónico también de que esas condiciones sí fueron debidamente entregadas. ¿Cómo se podría recabar ese acuse electrónico? Hay varias formas. Las que hasta ahorita hemos visto que aparentemente son viables, es que el propio asegurado conteste el correo electrónico señalando que sí recibió las condiciones generales, o la otra que es más sencilla, un acuse automático. Los correos electrónicos pueden programarse a efecto de que cuando se envíen las condiciones generales y sean recibidas por el usuario, por el asegurado, al momento de que abra ese correo electrónico, se dispara automáticamente un acuse de recibo. Ese acuse de recibo puede ser utilizado como prueba. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. A ver, mira, tenemos a Margarita Espinosa que levantó la mano. Si quieren, le damos acceso. Tienes ya la posibilidad de abrir tu micrófono, Margarita. A ver, si quieres, mientras, José Manuel Arteaga nos pregunta si les podemos enviar y enunciar todo lo que nos pide la autoridad. Eso está básicamente establecido, bueno, en el reglamento de agentes, en la Ley General de Instituciones de Seguros, o es una suma de ambas, Rodolfo. Es una suma de todas. Mira, Sí. si vemos acá, hay obligaciones que vienen en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Esta, digamos, es la norma base, en donde vienen enunciadas las obligaciones principales del agente de seguros. De aquí nos vamos a la Circular Única de Seguros y Fianzas, donde vienen de manera más particular cuáles son sus obligaciones del agente de seguros. Luego viene el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas, donde también vienen señaladas ciertas obligaciones, derechos también que tienen los agentes. Y finalmente en la Ley sobre el Contrato de Seguro solamente vienen algunas. No hay
una sola norma donde se junten todas las obligaciones. Vienen distribuidas en todas estas 4 leyes. Muy bien, muchas gracias. Luego Fernando Flores nos dice, las compañías de seguros entregan todas las pólizas electrónicamente junto con todos los anexos y folletos. Y luego dice, adicionalmente, pues uno debe de entregar al asegurado lo que establece toda esta normatividad como complemento a lo que envían las compañías de seguros, ¿no? O sea, esto es correcto, ¿no? Sí, se supondría que como las compañías de seguros tienen las solicitudes donde viene marcado el consentimiento del asegurado para recibir la documentación electrónica, por ese motivo pueden dispararla de manera electrónica. Si no tuviesen ese consentimiento, no podrían hacerlo. Ahora, les había dicho que había 2 formas. Una es esta, donde viene el consentimiento. La otra es cuando toda la venta del seguro, toda, se hizo de manera digital. Cuando toda la venta del seguro se hizo de manera digital, también puede ser, ahí se justifica más que se envíen las condiciones de manera digital. Muy bien. Alberto Mojica nos pregunta si vamos a compartir la presentación, si podemos compartir la presentación. Claro que sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Rodolfo. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es, junto con, posterior al webinar, les damos un agradecimiento a los participantes, les enviamos el material de apoyo y también esta plática la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, entonces, y también se les envía la liga, ¿no? Claro. Muy bien. Como comentario adicional para todos nuestros compañeros que nos están escuchando o sugerencia en práctica. Nosotros sabemos que, como bien dice Juan Alberto y todos los que están aquí comentando, las condiciones, la póliza y todo lo demás nos llega a través de la aseguradora mediante correo electrónico o muchas veces nosotros tenemos que descargar las condiciones porque algunas compañías no las anexan, vamos a dejarlo así. Entonces nosotros tendríamos que hacer ese envío, ya sea de manera física o de manera electrónica, acompañado de nuestro folleto explicativo para que se cumplan toda la normativa que la ley nos exige en relación a entregar la póliza, entregar las condiciones, los recibos y el folleto explicativo, ya sea de manera física o electrónica. ¿Es correcto, verdad, Rodolfo? Correcto. Muy bien. Nuestro amigo David Murillo, ¿tienes una pregunta, David? Sí, gracias. Justo ayer estaba platicando aquí con unos vecinos con un tema ahí de seguro para hogar y un par de ellos aseguraban que no compren porque las aseguradoras no pagan nada y no sé qué. Y entonces ya de ahí surgió precisamente el tema de esta jurisprudencia que recién mencionaron. Y entonces, sí, la idea era esa, creo que ya se abundó un poquito antes de que yo pudiera tomar el micrófono, pero saber en ese tenor, ¿cómo es que podemos comprobar que hemos entregado la información y que además hemos explicado los alcances de la póliza? Porque de pronto sí puedo tener yo un acuse de que recibieron las condiciones y en fin, pero ya en ese tenor, digo, no es un secreto que prácticamente nadie las lee completas. Y entonces decir así, no, pues es que sí me las entregó, pero él nunca me explicó que esto no estaba cubierto, o en fin, porque se volvió un tema complejo. Inclusive uno de los vecinos compartió, un vecino que entiendo es abogado, compartió esa jurisprudencia, esa notificación, y pues ya se desalentó un poco ahí el tema de venta, ¿no? Y mira, ¿por qué llegamos a esa jurisprudencia? Esto ya tiene más de 10 años de que las aseguradoras han buscado la manera de que la entrega de las condiciones generales sea más sencilla. Pero para la autoridad, cuando llegan los juicios, cuando llegan los casos hasta los tribunales, hasta los juzgados, la primera impresión que tiene un juez es: tu aseguradora y tu agente de seguros son los profesionales, son los expertos en seguros,
son los que tienen todas las herramientas y son los que tienen toda la culpa de las dudas que tenga el asegurado. Tienes que demostrar a aseguradora y agente de seguros que sí le entregaste las condiciones generales. No estás obligado a demostrar que él las leyó, porque pues ese ya es un tema personal de cada uno de los asegurados. Lo que se tiene que demostrar es que se entregaron. Ya había una primer jurisprudencia hace cerca de 10 años donde decía, si la aseguradora no demuestra que entregó las condiciones generales, entonces estas condiciones no le afectan al asegurado. Y entonces vinieron muchas sentencias en contra de las aseguradoras, donde las aseguradoras habían rechazado siniestros por temas de las exclusiones. Y los asegurados decían, pues aquí en mi carátula de mi póliza, que es lo único que me entregaron, no viene nada de una exclusión. Cuando las aseguradoras en juicio decían, oh, es que aparte de esa carátula de póliza existen estas condiciones generales, y dentro de estas condiciones generales explica cómo hacer uso de tu póliza y vienen efectivamente descritas las coberturas y las exclusiones, los asegurados decían, pues es que nunca me llegaron, yo nunca las tuve. ¿Cómo es que algo que nunca tuve pudo formar parte de mi voluntad al momento de contratar ese seguro? Los jueces dijeron, tienes toda la razón. Ante eso, ¿qué hicieron las aseguradoras? Empezaron a meter leyendas en las carátulas de la póliza, a poner, oye, tus condiciones generales están en esta liga, puedes ahí descargarlas. Oye, tú asegurado aceptas que ya te enteraste del contenido de tus condiciones generales a través de que las puedes descargar en esta liga. Y ahí hubo dos temas. Uno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al momento de que tú registrabas ese tipo de productos, la comisión te decía, no se puede registrar ese tipo de leyendas. Cuando había algunos productos que sí los dejaba pasar y había problemas en tribunales, entonces vino esta jurisprudencia donde ahora dice, oye, no valen esas leyendas no pueden comprobar que fehacientemente el asegurado tuvo sus condiciones generales. ¿Por qué? Porque incluso si él hubo casos, porque también me tocó defender casos en donde tuve que llevar la laptop al juzgado y meterme a la página de internet que decía ahí la compañía de seguros, y lo que pasaba fue algo muy chistoso. Cuando me metía yo a la página de internet que decía ahí en la carátula de póliza, pues me mandaba un catálogo de condiciones generales y no específicamente a las que le aplicaban a ese producto. Y para ti como asegurado, saber cuáles son las condiciones que te aplican, tendrías que haber sabido que todos los productos tienen un número de registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tú tendrías que buscar que ese número de registro que viene en tu carátula de póliza también coincida con las condiciones generales que vienen en ese catálogo descargable. Entonces, al ver eso, el juez dijo, no hay forma de que el asegurado sepa todo eso. Entonces, tache para la aseguradora, ¿no? Y bueno. Pues, no, yo creo que hay muchas cosas y se puede abundar en el tema, ¿no? Pero bueno, mira, aquí, pero insistiendo al respecto, dice Fernando Flores, nos dice, enviar la póliza por correo y que el asegurado la acepte así quiere decir que nos da su consentimiento. ¿Es correcto? Si queremos cumplir totalmente con la normatividad, creo que no sería suficiente, ¿no? Y para que fuera suficiente, como bien comentas, primero el cliente tuvo que ver que ya ya todas las solicitudes de las aseguradoras tienen justamente esa leyenda o tienen la pregunta de el darle tache en donde acepto que la compañía me entregue las pólizas vía electrónica o no acepto, entonces ahí ya se cumple con una, ¿no? Pero el otro está justamente lo que comentas, ¿no? Tal vez el acuse electrónico o el acuse físico, ¿no? Si queremos estar en cumplimiento, pues se tiene que lograr todo eso, ¿no? Sin embargo, pues definitivamente temas como el acuse automático y eso, pues son cosas que ayudan, pero que no necesariamente en caso de que llegase a haber una controversia con un cliente, nos
eliminarían de algún problema, ¿no? Mira, cuando se presenta un juicio, y como les dije, todo el que afirme está obligado a probar, toda prueba no causa un pleno convencimiento en el juez. Toda prueba es sujeta de ser cuestionada. Aun cuando le llevásemos el acuse firmado autógrafamente por el asegurado, el propio asegurado puede impugnar ese consentimiento diciendo que no es su firma, a pesar de que nosotros hayamos dicho, sí, yo lo vi que lo firmó. Ajá. Y vienen lo que son apoyos de la justicia, que son peritos. También en el acuse electrónico y en las pruebas electrónicas van a venir peritos. Y pues ahí sí va a depender de que el perito sí puede explicar de una manera suficientemente convincente que esa prueba es real y es verídica. Ya entrarías en controversia, ¿no? En el proceso, ¿no? Entras en controversia. Así es, pero bueno. Mira, Carlos Guzmán nos pregunta, dice, ¿qué costo tiene hacer el folleto explicativo en su despacho? Bueno, creo que adelante vendría, ¿no? Ya la oferta que tiene CAPA, entonces esto lo dejamos para un poquito más adelante. Y Leonardo Alvarado dice, ¿este despacho puede dar asesoría particular a nosotros como agentes? Pues la respuesta definitivamente sí. Y bueno, hablaremos un poco más adelante de ese tema, ¿no? Luego, Jicotencatl Hernández nos hace nos cambia un poquito de tema, pero creo que también es importante. Dice, hola, buenos días. Hace 3 años estuve dado de alta como agente. Ya platiqué con la compañía que estuve y sí me aceptan. Y quiero pensar ahora de regreso, solo que pague y renueve mi cédula. Me pregunta, ¿es la pago como nueva o como renovación? Ya que varía el precio a la mitad, ¿no? Creo que aquí dependería si la cédula se venció, entonces sí habría que obtener una nueva, o si la cédula todavía está vigente o la cédula entró dentro del proceso, dentro de los tiempos de prórroga por pandemia, entraría todavía como renovación, ¿no? Creo que de eso, si la cédula venció antes de que iniciara la pandemia o la prórroga por pandemia, habría que obtener una cédula nueva, o bien, si no fue así, pues sí habría que hacer la renovación, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Rodolfo? Así es, efectivamente, si finalmente la cédula venció durante la pandemia, pues ahí es donde entran todos los periodos de prórroga. Entonces todavía podría renovarse, bueno, refrendarse. Si la cédula ya venció antes, es decir, está completamente vencida antes de las prórrogas, pues sí tendría que sacarse una nueva. Muy bien. Luego aquí, Betty González nos dice que ha vivido en delito mucho tiempo. Bueno, pues justamente para eso están nuestros amigos de CAPA, para ayudarnos a evitarlo, ¿no? Dice Angie Procuna, dice, las aseguradoras ya no envían las pólizas en físico, todo es digital, ni siquiera imprimen las credenciales de gastos médicos. Si tu asegurado quiere sus credenciales en físico, las tenemos que imprimir nosotros. Bueno, aquí Angie, y a reserva de lo que nos comenten nuestros amigos de CAPA, finalmente la responsabilidad no nada más es nuestra como agentes, también es de las aseguradoras. Y me ha tocado a mí personalmente en donde efectivamente las aseguradoras ya evitan en la medida de lo posible imprimir las pólizas, pero, y aquí te pediría, Rodolfo, si el cliente la solicita, pues tanto nosotros como la propia aseguradora están en la obligación de hacerlo, ¿no? De entregarlo físicamente. Así es. Aquí, mira, hay algo importante. Si llega una demanda, alguna reclamación, algo en donde el origen sea, no me entregaron mis condiciones generales y el agente las entregó de manera digital porque así se las entregó la compañía de seguros, existen las pruebas de que la compañía primero le entregó de manera electrónica las condiciones generales. Entonces, él no tenía forma de entregarlas de manera diferente a que fueran de manera electrónica, porque no es, a menos de que así lo pacten en sus contratos de intermediación, no es obligación suya imprimir las condiciones generales y entregar en físico.
Esa es una obligación de la institución de seguros. La institución de seguros tiene la obligación de acatar la orden del asegurado de cómo quiere que se le entreguen sus condiciones. Si es de manera física, tiene que entregar al agente de seguros las condiciones en físico para que la gente las entregue de igual forma en físico. Si el asegurado dio la instrucción de que se las entreguen de manera digital, la aseguradora las entrega de manera digital a la gente y el agente a su vez pues, las tendría que entregar al asegurado de manera digital. Entonces, digamos que tendríamos, en caso de que, de que la aseguradora no nos las entregue en físico, tendríamos un atenuante, digamos. Y además se supondría que ya tendríamos el consentimiento de la aseguradora de que se entreguen en digital. Claro, muy bien. Gracias, Rodolfo. Eduardo Pineda, ¿tienes una pregunta? ¿Sí me escuchan? Bueno. Perfecto, sí. Sí, más bien es un comentario o una inquietud. Mira, desde ese tiempo he estado un poco inquieto y renuente a todo esto que nos ha pasado, porque no solamente tenemos que pasar por un proceso de selección, de preparación, capacitación, sino que además ahora pues ya nos volvimos también pues fiscalistas, ya somos parte de un brazo de la ley en donde tenemos que ver si el cliente es una persona con recursos de origen lícito. Cada vez los requisitos para poder intermediar se vuelven pues un poquito más rígidos hacia nuestra parte. Y en este sentido de las obligaciones de los agentes, en muchas ocasiones pues no se nos indica, o si se nos indica es tanta la información que la podemos omitir. Como dijo una compañera, vivimos en pecado. Pues sí, no solo en eso, sino que veo que cada vez más se nos carga la mano pues a los agentes, ¿no? Porque pues las aseguradoras dicen, pues yo ya cumplí. Es más, si hoy no me convence el ramo, lo quito, lo elimino, bajo comisiones, todo con cargo a nosotros. Lamentablemente, siempre lo he dicho, a nosotros solo nos toca decidir si queremos jugar con la aseguradora, que es dueña del estadio, de la cancha, de las gradas, del árbitro, del balón y de todo lo demás. Y esto me lleva un poquito a preguntarle al despacho. Hoy yo enfrento en lo particular un tema, pues, un tema de omisión, y que el tema de omisión lo entiendo por tanta información que deberíamos de manejar y que no siempre manejamos. La póliza de RC. Es decir, si ahorita el despacho me está ofreciendo una serie de servicios, ese tipo de servicio incluye el tema de una demanda a través de mi póliza de RC, porque yo recuerdo que entre las condiciones de la póliza de RC viene una cobertura para gastos legales. Y esto lo vengo preguntando porque, pues bueno, cada vez hay más usuarios que se sienten con el derecho, con el derecho de poderte demandar si ellos no están a gusto con la respuesta que le da la aseguradora. Les es más fácil echarte la culpa a ti como intermediario que a la aseguradora. Gracias. Miren, su póliza de RC les brinda también una cobertura legal, en donde lo que viene normalmente en esas pólizas es, yo aseguradora te voy a proporcionar a los abogados, o te voy a decir qué abogados son los que tengo en mi catálogo para que ellos sean los que te defiendan. Sí existe también en varias pólizas la posibilidad de que sea el asegurado, el agente de seguros, el que elija a su despacho jurídico. En caso de ser así, nosotros sí podríamos darles esa atención de llevar ese procedimiento. Y sería la aseguradora que tiene esa póliza de RC la que pagaría los honorarios hasta la suma asegurada o hasta el límite de la suma que viene en esa póliza de RC. Muy bien, gracias, Rodolfo. Bueno, oye, tenemos más preguntas, pero creo que valdría la pena continuar con la presentación y eventualmente más adelante hacemos otro corte para seguir contestando preguntas. Aquí ya entramos a otra partecita que también este agente de seguros empezó a tocar un poquito. Nos decía los temas de PLD. Cada vez nos cargan más la mano con el tema de que nosotros tenemos que saber dónde vienen los recursos y ese tipo de cosas. Esa no es obligación de los agentes. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes? De entrada, la primera obligación de los agentes es conocer el manual de cumplimiento de la aseguradora.
y es una obligación recíproca. ¿Por qué? Porque las aseguradoras tienen que darles a conocer a ustedes su manual, el manual de cumplimiento y obviamente cuáles son, de ese manual de cumplimiento, cuáles son las obligaciones que les toca a ustedes. Las aseguradoras tienen la obligación de identificar y conocer al usuario o al asegurado. De esas dos grandes obligaciones que es identificar y conocer, a ustedes les toca la parte de identificar. Ajá. En esa parte de identificar, va a depender de lo que venga en sus contratos de intermediación o en anexos o endosos a su contrato de intermediación, qué parte de todo el procedimiento de identificación les corresponde a ustedes. La parte más básica sería recabar datos de identificación del asegurado y cotejo de documentos. Eso es lo que normalmente, y la parte más básica, que viene en los contratos, en sus contratos de intermediación y también en los manuales de PLD de las aseguradoras. Les corresponde, como son ustedes el contacto más directo con los asegurados, les correspondería llevar a cabo lo que le llaman la entrevista personal y mediante esa entrevista personal recabar datos y documentos. ¿Qué datos y qué documentos? Los que señale el manual de cumplimiento o los que les hayan señalado a ustedes que deben de recabar y el cotejo de esos documentos. Ya ha habido otros contratos de intermediación o otros anexos a ese contrato de intermediación donde además les añaden estas dos últimas obligaciones, que es la integración de los expedientes y la conservación de los expedientes. Más allá de estas 4 obligaciones, sería muy complicado que ustedes agentes se metieran en otras, como por ejemplo, ya el saber de dónde vienen los recursos, ya, o sea, ustedes les corresponde llenar el formato que les da la aseguradora, bueno, no llenarlo, dárselo a sus aseguradoras para que lo llenen. Si ese formato viene ahí, oye, ¿de dónde provienen tus recursos? Estamos todavía en el contrato de seguro que es, le llaman ubérrima buena fe. Yo confío en las declaraciones que me está dando el asegurado. Yo, agente de seguros, pues también confío en las declaraciones que me está dando la persona que tengo frente a mí. Si él me dice que su actividad preponderante es comerciante y tiene puestos en X o Y mercados, sí, es comerciante. Y sus ingresos son de carácter lícito, él me pone ahí que son de carácter lícito. Hasta ahí. Yo no puedo investigar más allá, no podría meterme más allá de, no, pues ahora, a ver, dame cuentas bancarias y necesito tasar el origen de tus recursos desde cómo los obtuviste hasta ahorita que me estás entregando para pagar la prima. No puedo hacerlo. No debemos, Ya con las obligaciones que tú comentas, Rodolfo, como para hacer un resumen de esto, es nosotros tenemos que tener la acreditación o los documentos que nos pide la aseguradora, como las actas constitutivas, las cédulas fiscales, las identificaciones, los comprobantes de domicilios, dar fe que cotejamos contra los originales, etcétera, etcétera, que es el común denominador de nuestra actividad día a día. Pero como bien indicas, hasta ahí es lo que nos pide de acuerdo al manual o de acuerdo a cada póliza. Sin embargo, no podemos ir, como decías, comerciante, no me voy a ir al local, ni al puesto, ni a la bodega, ni a la oficina a validar esta información. Nosotros presentamos los documentos y con eso cumplimos nuestra parte como asesores o agentes de seguros. No más, hasta ahorita es cómo debemos de cumplir esta normatividad. ¿Es correcto? Exactamente. Si derivado de los documentos e información que nosotros como agentes les entreguemos a la aseguradora, ellos determinan que es una persona de alto riesgo, de mediano riesgo, ya será la aseguradora la que tendrá que activar sus otros procedimientos para recabar o más información o incluso hacer visitas domiciliarias a la dirección que nos hayan indicado los asegurados. Nosotros cumplimos con recabar esta información. Yo recabo la información que tu aseguradora me estás pidiendo, sí cotejé los documentos que me estás, que el asegurado me puso a la vista, y si además convenimos que yo integre los expedientes y yo, agente, conserve los expedientes, bueno, eso también lo voy a tener que hacer.
Hay veces, y esto nos tocó porque cuando la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas va a hacer las visitas de inspección a las aseguradoras, sobre estos temas de PLD, las aseguradoras a veces se voltean y dicen, pues es que yo combine con el agente el que él integrar y conservar los expedientes, por eso no los tengo yo, los tiene la gente. Entonces, ya cansada la comisión de esas respuestas, empezó a hacer visitas de inspección a los agentes de seguros. Y nos tocó en 2 ocasiones que cuando ya llega la comisión a hacer las visitas de inspección y les pide de entrada los contratos de intermediación para ver a qué se obligaron los agentes. Y antes de entregarlos, nos los dieron a nosotros para revisarlos y sí vimos, ¿sabes qué? Pues tu obligación sí es la de integrar y conservar los expedientes. ¿Los tienes? Y ahí es donde también el agente, oye, pues es que yo no tenía esa idea de que yo tenía que integrar y conservar los expedientes. Metieron esa cláusula entre todas las cláusulas que vienen en mi contrato. Empezamos a juntar también la integración de los expedientes para poder entregárselos a la comisión. Porque pues, los agentes sí tenían copia de todos los documentos, solo que los tenían dispersos. Aquí es importante, revisen sus contratos de intermediación para ver cuáles son sus obligaciones respecto a prevención de lavado de dinero. Y esto es otra de las cosas. Ah, perdón, Juan Alberto, adelante. No, bueno, es que hay otras preguntas, no sé. Una muy interesante de Jorge nos dice, oye, ¿el costo de elaboración del folleto explicativo, si somos varios de agente top, disminuye? O sea, muy buena pregunta. O sea, no hemos negociado nada con Capa, pero bueno, podríamos hacer algo ahí en particular de hacer. Algo podemos platicar ahorita. Vamos a ver la presentación, después vemos los costos generales y al final vemos el volumen y hacemos una negociación con algo para gente top. Vas a ver que Muy sí. bien. Bueno, Benjamín de la Garza nos dice, ¿hay diferencias en las obligaciones y derechos de un agente persona física y un agente persona moral? ¿Se van a mencionar estas diferencias? ¿Y qué obligación en particular tienen las personas morales diferentes a las personas físicas? Miren, lo que hemos visto hasta ahorita, las obligaciones son las mismas. Sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, un agente persona moral, al ya tener, se supone que debe tener una mayor infraestructura, tiene la obligación de tener ya un gobierno corporativo. Ese gobierno corporativo no se compara al que debe de tener una aseguradora, pero sí te exigen, incluso desde la constitutiva, cuando tú la mandas no a registro, a la autorización de la Comisión de Seguros y Fianzas, te revisan que en esa constitutiva digas cuál es tu gobierno corporativo. Y ahí mismo también en esa constitutiva, pues dice, habla de ciertos manuales que tú ya debes de tener, como es también tu manual de gobierno corporativo. ¿Qué otra obligación adicional tiene un agente persona moral? Obviamente, aparte de tener un mayor control, tiene que tener también la obligación de pues, hacer sus asambleas, hacer sus sesiones de consejo, si es que tienen un consejo de administración, de sus asambleas anuales, esas toda sociedad tiene la obligación de hacerlas. Aquí básicamente me parece que sería las distinciones más fuertes entre un agente persona física y un agente persona moral. Muy bien, gracias. Bien, aquí Praxedis Rivas nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿se pueden guardar los expedientes digitalmente o en físico? Los expedientes de identificación del cliente que les corresponde a ustedes como agente de seguros pueden ser efectivamente resguardados de manera digital. No es necesario que ustedes los tengan en físico. Igual, si en algún momento llega una visita de inspección a ustedes y la comisión les pide, oye, dame los expedientes de identificación del cliente, los pueden entregar en digital. No es necesario que sean en físico. Muy bien. Luego Salvador Medina Razo nos dice, recuerden si no han cambiado el tema del 492, tiene un límite mínimo de $10,000 como pago anual de póliza. ¿Es correcto? Si la póliza cuesta menos de este valor, solo datos de asegurado, identificación y comprobante de domicilio, ¿no? El simplificado. ¿Es correcto? Yo la única aclaración y a reserva de que también nos pudieran hacer ustedes alguna, es que el 492 no es por póliza, es por cliente, ¿no?
Entonces, si un cliente tiene más de una póliza y en suma exceden los $10,000, sí hay que hacer la identificación. No sé adicionalmente qué otra precisión habría que hacer, Rodolfo. Y mira, en este tema de prevención del lavado de dinero, efectivamente hay dos procedimientos. El procedimiento general, que es todos los datos y todos los documentos, y el procedimiento simplificado, que ya no son los $10,000, hay diferentes montos. Hay a $2,500, solamente 3 datos, no hay documentos, que es nombre, domicilio y fecha de nacimiento. Son datos. Hay otros ya de $2,500 a $7,000, donde tienes que recabar todos los datos y solamente la identificación del cliente. Pero también aquí es muy importante que tengan ustedes claro lo siguiente. Quien decide qué método aplicar, si el método simplificado o el procedimiento general, es la aseguradora. Si la aseguradora a nosotros nos da la indicación de que sí podemos nosotros como agentes aplicar procedimiento simplificado, adelante, lo aplicamos. Si nos dice, ¿sabes qué? No, aquí no hay procedimiento simplificado, todo sea desde el primer peso y 2,000, 10,000, los montos que sean de prima, me tienes que entregar todos los datos y todos los documentos. Ahí es la aseguradora la que puede elegir a través de su comité de comunicación y control qué procedimiento es el que ella va a utilizar, porque la obligación principal de identificar a los clientes es de la aseguradora. Esa obligación nos está compartiendo a nosotros la parte de la entrevista personal y de juntar datos y documentos. Y es la aseguradora, les repito, la que tiene la posibilidad de decirnos si se aplica procedimiento general o si se aplica procedimiento simplificado. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. No sé si quieres continuamos con la presentación. Ahora tenemos las siguientes obligaciones por lo que es protección de datos personales. Estas, pues sí, son completamente, las 3 son obligatorias. Son resumidos. Es primero contar con el aviso de privacidad, contar con procesos para la protección de datos personales y procesos para la atención de los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, cancelación, oposición, y en la R me está faltando uno. Rectificación. Rectificación, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿esto por qué? ¿De dónde viene este montón de obligaciones? Ustedes verán 3, pero las 3 son un cúmulo de obligaciones fuertes, ¿eh? Han escuchado de los derechos humanos y una clasificación que hacen de derechos humanos es por en la temporalidad en la cual surge el auge de esos derechos humanos. Este derecho humano de protección a los datos personales le llaman un derecho humano de tercera generación porque apenas, bueno, no apenas, hace como 10 años viene el auge de esta protección de datos personales. Y como primera obligación, pues está el tener un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad, pues lo que debe de indicar es qué datos voy a recabar yo, para qué los voy a utilizar y para qué me estás dando tu titular del dato personal autorización para que yo lo trate. Luego vienen lo que son los procesos para la protección de datos personales, que es que una vez que yo reciba el dato, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo puedo transferir? ¿No lo puedo transferir? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Quién va a tener acceso de las personas que laboran conmigo a ese dato personal? Y finalmente, pues el proceso de atención de derechos ARCO. Si yo titular del dato personal quiero rectificar mi dato personal, quiero oponerme a que lo uses, quiero cualquiera de estos 4 derechos, quiero hacer uso de él, ¿cómo lo voy a poder hacer? Y tú, agente de seguros, ¿qué vas a hacer para poder resguardar esos derechos ARCO? Les parecerá sencillo, pero ¿qué tal que un asegurado se equivocó al momento de llenar su solicitud de seguro y pues puso un padecimiento que en realidad no tenía?
O peor, no puso un padecimiento que sí tiene. Y ahí vienen temas donde ustedes recabaron ese dato personal y lo entregaron a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros, cuando viene el primer siniestro, dice, pues este cuate sí tenía esta enfermedad y no nos la dijo. Viene la rescisión del contrato de seguro. Si ustedes no tienen de manera adecuada su aviso de privacidad, que es la punta del iceberg, van a dar pie a que puedan ser investigados por parte del INAI, que es el instituto encargado o la autoridad encargada de dar cumplimiento a este proceso de datos personales. Y una vez que los empiezan a investigar si tienen ustedes sus procesos de protección de datos personales o si tienen ustedes estos procesos para la atención de los derechos ARCO. Y las sanciones que hay por el incumplimiento de cualquiera de estos tres grandes rubros son de las más altas que hay ahorita en el sector, ¿no? Oye, Rodo, una pregunta. Hemos visto que el aviso de privacidad regularmente viene en las páginas web. ¿Esto es solamente para aquellos agentes que tienen páginas web o es para todos los agentes? Porque nos estás comentando lo que puede pasar porque nosotros recibimos información de tarjetas de crédito, dineros, direcciones, correos, teléfonos y sabemos que nos hablan de bancos donde nunca hemos estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aviso de privacidad es para todos nosotros como agentes de seguros tengamos o no página web. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle con esto? Sí, Caro, tú puedes aquí hablar. Sí, en efecto. En la clasificación de los avisos de privacidad, de hecho, hay unos lineamientos que te establecen que estamos obligados a contar cuando menos con un aviso de privacidad integral. Este aviso de privacidad integral es el que describe pues de una manera muy completa todo lo que yo voy a recabar, tratar, a quién lo voy a transferir, dónde estoy ubicado, cómo me pueden contactar, cómo pueden ejercer estos derechos ARCO. Y este documento integral es el que yo tengo que tener visible en mis oficinas. En realidad el medio no me lo establece como tal la normativa, sino me dice, tú tienes que buscar la oportunidad de que pues todo el mundo conozca tu aviso de privacidad. Entonces, si yo tengo página web, pues simplemente hago lo posible por usarla, precisamente porque es un medio de distribución que a mí me permite dar a conocer este aviso de privacidad. Pero si no tengo página web, estoy obligada a que mis hojitas que integran ese aviso de privacidad integral pues las tenga en mi oficina a disposición del usuario o de mi cliente para en el momento en que quisiera pedirme ese acceso a este aviso de privacidad. Claro, aprovechando aquí, perdón por la interrupción, esta información del aviso de privacidad lo podríamos incluir, no sé, es duda, pregunta, a lo mejor nos van a hacer aquí el comentario dentro de nuestro folleto informativo como para darlo de una vez y ahí decir esta situación, o sea, protegernos nosotros como intermediarios de seguros aún más, y no es protegernos, es cumplir con todas las obligaciones que nos está exigiendo la ley y sí, comillas, protegernos en todo este tipo de situaciones porque nosotros manejamos información delicada, o sea, tarjetas de crédito, claves, fechas de expiración, o sea, tenemos un documento el cual se puede hacer mal uso y causar situaciones económicas fuertes a nuestros asegurados, ¿no? Sí, claro, o sea, ustedes pueden integrarlo adicional al folleto y efectivamente se manda a los clientes, a los usuarios. Adicional a ese aviso de privacidad integral, que es el que hablo, que es muy completo, la ley les da la oportunidad de tener un aviso de privacidad simplificado que se utiliza para cuando yo obtengo la información de manera pues no personal o no directa, y un aviso de privacidad corto, que es el que puedo usar, nos pone la normativa como ejemplo, pues bueno, obviamente un correo electrónico donde no pido tanta información, o un boleto de rifa, o un documento de solicitud de información que apenas si me cabe, ¿no?
pero no me exime de la obligación de contar con el aviso de privacidad integral. Es decir, que aunque yo usara ese aviso corto que puedo poner en mis correos electrónicos, en ese aviso tengo que hacer mención de dónde pueden tener acceso al aviso de privacidad integral. Entonces, por eso es que hablamos de que en estas obligaciones de protección de datos, pues aparentemente son muy pues sencillas con el hecho de contar con un aviso, pero en realidad sí sí se tiene que revisar que se esté cumpliendo con la normativa y que si yo además estoy manejando el corto, no por eso ya cumplí. Debo de necesariamente revisar que además de ese aviso de privacidad corto, estoy contando con el aviso de privacidad integral. Y adicional, bueno, ya nada más también para cerrar el tema de los procesos, también la normativa dentro de estos procesos nos pide pues considerar que estamos obligados a tener medidas de seguridad precisamente para el cuidado de los datos, ¿no? Al tamaño de mis posibilidades, pero sí debo de contar con esas medidas de seguridad para el cuidado y protección de la información. Así como el folleto explicativo es sí o sí, todos nosotros tenemos que contar con un aviso de privacidad, Así es. el cual debemos hacerlo, darlo a conocer a todos nuestros intermediarios, ya sea en nuestro correo, en nuestro folleto explicativo, en donde sea, pero nosotros tenemos que tenerlo listo, ya sea el simplificado, el corto, cualquier elemento de lo que nos permite la ley, pero sí son dos puntos que sí o sí tenemos que tener al día y estarlo mostrando siempre, porque como dice Rodolfo, nosotros tenemos datos sensibles. Pongo mucho el ejemplo de las tarjetas de crédito porque es una situación delicada, ¿no? Así como los datos de dirección, teléfonos, correos, por los temas de extorsión y otro tipo de cosas, ¿no? O sea, a eso me refiero en general. Así es. Ok, Muy bien. adelante. Tengo una pregunta interesante de Benjamín de la Garza. Me dice, esta plática está muy enfocada a las obligaciones que tenemos como agentes de seguros ante los clientes y asegurados. ¿Tendrán información de todas las obligaciones que tenemos ante la CNSF? Ya que hay muchas obligaciones que tenemos ante la comisión y que muchas veces desconocemos, por lo cual estamos sujetos a una multa o amonestación. Creo que es un área muy importante, por eso nos impacta directamente en el bolsillo, pareciendo que la CNSF hace su trabajo en lugar de darnos cursos y asesorías cómo cumplir dichas obligaciones. Su trabajo es solamente encontrar quién no las ha cumplido y multarle como agente de seguros. No sé, ahí que nos podrían comentar, Caro, Rodolfo. Miren, como obligaciones, ¿o por qué vienen las sanciones o los procedimientos? Si no cumplimos con las obligaciones de la adecuada intermediación, entonces vienen las quejas de los asegurados y ahí puede venir una sanción. ¿Por qué otra forma también hay sanciones? Digamos, la forma más, o las sanciones más fuertes vienen por el tema de disposición de primas. Ustedes ya conocen qué es lo que es la disposición de primas. Pues esas vienen las sanciones más fuertes, que es la revocación de la cédula y además pues tiene implicaciones penales. ¿Por qué otra forma vienen también las sanciones o los procedimientos? Si no cuentan adecuadamente con su póliza de RC o la que subieron o no la subieron de manera anual ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o la que subieron no está correcta, entonces también vienen las sanciones y los procedimientos administrativos. En el tema de PLD, igual, la comisión también tiene la posibilidad de inspeccionarlos, revisarlos, para ver si están ustedes cumpliendo con sus responsabilidades de prevención de lavado de dinero en la parte que les toca a ustedes, que es la identificación del cliente en estos 4 rubros. Y van a revisar primeramente sus contratos para ver a qué se obligaron, qué es lo que las aseguradoras les dieron a ustedes que tenían que hacer para cumplir con este tema de PLD, y también vienen ahí las sanciones por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, en los temas de protección de datos personales, no va a ser la Comisión de Seguros y Fianzas la que llegue a multar, sería el INAI.
pero igual, es igual, por no cumplir con estos tres, con estos tres rubros, es por donde podría venir alguna sanción. Oye, Rodo, yo he visto, y Caro, perdón, para tomar los ambos en cuenta, yo he visto que Se puso en mute. Ya no se te escucha, Dante. perdón, sí, se me fue aquí yo he visto que ya a veces la comisión ya manda oficios a los agentes, de manera directa, ya no directamente, no solamente vamos a las aseguradoras, ya la Comisión Nacional ya manda oficios a los agentes en relación a alguno de estos tres puntos. Ahí ¿qué procede? No sé si nos puedan comentar un poquito. Mira, todo procedimiento administrativo o todo oficio por parte de la comisión puede ser o un requerimiento de información o puede ser ya el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Tendríamos que ver ahí de qué se trata. O incluso también otro tipo de oficios es te comunico que te voy a hacer una visita de inspección. Esos son los tres tipos de oficios que te puede notificar la comisión. Uno, un requerimiento de información. ¿De qué? Puede ser de tu póliza de RC o puede ser información respecto a que un asegurado ya fue a quejarse ante la comisión y entonces te está requiriendo información. Otro puede ser el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en donde antes de sancionar, cualquier autoridad, no solamente la comisión, te da la oportunidad de que tú brindes tu versión de los hechos. Entonces, te emplazan a procedimiento administrativo sancionador y ahí tú tendrías que decir, bueno, cuáles fueron los motivos que originaron esa supuesta reclamación. Y lo último, pues es el requerimiento de una visita de inspección en donde en el mismo oficio van a venir los pormenores de esa visita de inspección. ¿Qué es lo que te van a revisar? ¿Qué es lo que quiere la comisión? ¿Y en cuánto tiempo se lo tienes que dar? Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. En relación a la póliza de RC, y yo creo que antes ya de continuar con la presentación, hay algunas preguntas en relación a la suma asegurada, ¿no? Sabíamos que antes la suma asegurada para agentes personas morales estaba regulada y para agentes personas físicas no, pero entiendo que ya hay modificaciones a la ley que también a los agentes personas físicas nos están estableciendo una suma asegurada mínima, que a mí en particular me parece muy pequeña, pero bueno, finalmente esa es la regulación, ¿no? ¿Qué nos comentarían al respecto? No, sí, en efecto, para agente persona moral o agente persona física hay disposiciones normativas que establecen las reglas para hacer el cálculo de la suma asegurada. Hay, digamos, como montos mínimos que, bueno, de hecho en la normativa están mencionados en UDIs y dependiendo también de la intermediación, de las primas netas intermediadas, se varía, digamos, ¿no? O sea, hay un tope mínimo, pero ese puede incrementarse en función de las primas netas intermediadas en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, para que podamos revisar si su suma asegurada es correcta, pues necesitamos revisar puntualmente ya cada caso en particular para ver si estamos en el supuesto de que sigan manejando los montos mínimos o ya pasamos al supuesto del cálculo de la suma asegurada en función de las primas netas intermediadas. Muy bien, muchas gracias, Caro. Luis López, levantaste la mano, no sé si tengas alguna pregunta. Yo creo que ya para continuar con la sesión. No, pues adelante, Rodolfo, si gustas, continuamos. Aquí, bueno, ya viene la parte que todos esperaban. ¿Cómo podemos ayudarles? En Capa Soluciones Jurídicas hemos hecho membresías, hemos creado 3 tipos de membresías. La membresía Pro Emprendedor, la membresía Advance y la membresía Complete. Cada una de estas membresías contiene servicios dependiendo de más que nada de la trayectoria de la gente. Si son agentes que apenas inician, les conviene la membresía Pro Emprendedor. Si son agentes que ya tienen un cierto camino andado, la membresía Advance. Y si son agentes ya consolidados, la membresía Complete. ¿Qué viene en cada una de estas membresías?
Aquí se les señala todos los servicios que nosotros les brindamos en cada una de las membresías. Básicamente, pues asesorías legales, diagnósticos de riesgos legales, revisión de contratos, el folleto explicativo, contratos predeterminados, respuesta a oficios de la comisión, elaboración de aviso de privacidad, diagnóstico de protección de datos personales, diagnóstico de o evaluación del cumplimiento de tus obligaciones legales y registro de marcas ante el INPI. Dependiendo de la membresía que ustedes elijan, serán pues los servicios que nosotros podemos otorgarles. Aquí es muy importante comentarles, muchachos, en el tema de los contratos, y sí quiero hacer mención y un poquito paréntesis, es cuando nosotros nos asociamos o tenemos, no sé, cosas sencillas, como compartir una comisión o compartir un cliente o ceder un cliente, regularmente cuando ya viene el pago, muchas veces es aquí donde se rompen las relaciones con nuestro socio, con nuestro compañero y demás. Entonces es muy importante tener todo en contratos. Oye, yo quedé que íbamos a entrar por tu clave, pero cuando llegara la comisión me ibas a pagar la comisión, menos esto, menos lo otro y demás. Cuando llegan los dineros, empiezan los problemas. Es muy importante tener estos contratos sencillos a nuestro tamaño, a nuestras necesidades, para no tener problemas legales en ningún momento, porque muchas veces las palabras se las lleva el viento, y más cuando llegan las primas y las comisiones, ¿no? Eso es un tema que yo sí les recomiendo tenerlo muy, muy enfocado por todas estas situaciones que se llegan a crear dentro de ciertas promotorías y o despachos. Bien, señores. Sí. ¿Preguntas hasta aquí? Pues específicas no, tenemos algunas otras preguntas sobre el tema de sobre los avisos de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si pudiéramos regresar a las preguntas. Déjame ver. Ok, Salvador Medina dice que la póliza de RC solo se sube cuando haces el refrendo y hace una recomendación, pero efectivamente es muy importante que no haya periodos al descubierto entre los refrendos, porque eso pues definitivamente, bueno, esto ya es añadición mía, puede ser sujeto o sería sujeto uno a algún tipo de penalización por parte de la comisión, ¿no? Luego, Ignacio Alcalá, bueno, nos pide si regresamos a los costos de la membresía y por cuánto tiempo son. Mario Lobo nos dice cuál es el costo de cada tipo de membresía. Bueno, Liseta López nos dice que si vamos a compartir la presentación. Sí, ya nos dio autorización Rodolfo, y con mucho gusto se los compartimos, ¿no? Miren, Aquí presentamos, adelante Rodolfo. Aquí les estamos presentando los costos anuales, es un costo anual. La membresía les cubre todo un año por el costo que aquí se está señalando. La membresía Pro Emprendedor tiene un costo de 7,500 pesos masiva por todo el año. La Advance tiene un costo de 10,500 al año y la Complete tiene un costo de 17,000 pesos masiva al año. Si te regresas a la lámina anterior, Rodo, por favor. Aquí también dentro de las membresías hay un tema muy importante que se llama diagnóstico de riesgos legales. Aquí lo que también hace el despacho es, si nosotros tenemos un siniestro que ya no lo rechazaron, nosotros como despacho lo que hacemos es una validación legal de todos los términos y situaciones de nuestras condiciones generales más las de ley, y te asesoramos para decir si la compañía por alguna situación no te quiere pagar, nosotros te validamos y decimos, si tú quieres demandar, hacemos ese diagnóstico para decir si lo podemos ganar o ni te metas porque está bien rechazado. Entonces, esto es aquí muy importante tener esta información de que son análisis legales de el riesgo de demandar, obviamente sobre una revisión de condiciones generales, endosos y todo así de los diferentes siniestros que se puedan presentar, que muchas veces la compañía casi no pasa, y no me van a dejar mentir, de repente saca un rechazo por algo que no está establecido o es de interpretación. ¿Es así, Rodolfo?
Así es, efectivamente. Lo que nosotros hacemos es justamente en este tema de los diagnósticos de riesgos legales, indicarles todas las posibilidades de éxito o de plano si efectivamente la aseguradora realizó adecuadamente el rechazo de un siniestro. Aquí también dentro de la misma asesoría tenemos asesorías legales para los clientes. Muchas veces el cliente no se queda tranquilo o contento con nuestra explicación o con nuestro dictamen junto con la aseguradora de algún caso. Nosotros como despacho podemos asesorarlos junto con su cliente mediante una cita del por qué sí o el por qué no de alguna situación con la aseguradora. O sea, no es que nos lo manden y nosotros le leamos las condiciones generales, no. Es legalmente el por qué podemos proceder o no de acuerdo a una situación legal que se puede dar directamente con nuestros clientes, porque sucede que el cliente dice, no, es que quiero una segunda opinión, quiero que alguien me explique más, no te entiendo. Entonces nosotros también como despacho estamos dando este servicio a ti como agente, pero también para que junto con tu cliente vengas y te podamos dar más claridad con cualquiera de los casos que se llegarán a presentar. Muy bien. Bueno, aquí algunas preguntas más. Bueno, en particular, Betty González, Dante, te manda saludos y, bueno, comenta que está muy interesante Gracias a lo los que dos. estamos comentando. Hay un comentario que me parece muy interesante de Eulogio Aldama. Nos dice, ¿los contratos de reparto de comisión son válidos? ¿No caes en un delito porque están intermediando con tu cédula? Este es un tema importante, ¿no? Y yo creo que aquí habría que, normalmente los contratos de reparto de comisión son entre agentes con cédula. Entonces, si cuando ambos tienen cédula, inclusive algunas aseguradoras dentro de sus solicitudes dicen en qué parte de la comisión participan cada uno de los agentes, ¿no? O sea, y cuando no hay cédula, definitivamente ahí sí se incurre en una falla, porque efectivamente una persona que no tiene cédula no debería de intermediar. No sé, Caro, Rodolfo, que nos puedan comentar al respecto, ¿no? Sí, exactamente como lo has explicado. Es decir, siempre y cuando sean dos agentes que tengan cédula, pueden ellos acordar pues esa intermediación conjunta, pero de otra manera no. De hecho, estaría prohibido que al amparo de la cédula otra persona estuviera realizando actividades de intermediación. Para Así eso es importante que ese contrato sí sea transparentado a la aseguradora. Es decir, no puedo, aun cuando haya dos agentes de seguro con cédula, ocupar la clave solamente de uno. Ajá. Debe ser transparentado para que la aseguradora divida la comisión y se la pague a cada agente lo que le corresponde. Ujú. Muy bien. Tenemos varias preguntas en relación a la póliza DRC. Por ejemplo, Luis López nos pregunta en cuánto sale la póliza DRC. Aquí varía por compañía, varía también por suma asegurada. Entonces, aquí Luis, pues eventualmente si gustas contactarnos a nosotros como agente top, podemos ayudarte en este proceso. Trabajamos con varias aseguradoras que tienen ofertas muy competitivas y te podemos ayudar en la contratación, ¿no? De la misma. Luego, Esmeralda Carmona nos pregunta sobre la normatividad de la póliza de RC. Aquí, si gustas, ahorita, a reserva de lo que nos comenten Caro y Rodolfo, igual dentro del material podemos compartirles el reglamento de agentes, que si mal no recuerdo es ahí donde se establecen las sumas aseguradas y las especificaciones de la póliza DRC. No sé qué nos pueden comentar al respecto, ¿no? En el capítulo 32 de la Circular Única de Seguros y de Fianzas es donde se encuentra toda la regulación de la póliza. Ok, no es en el reglamento de agentes, es en la ley. Digamos que el reglamento hace mención obviamente de la obligación, pero si quieren conocer más puntualmente el tema de cómo se calcula la suma asegurada, está en la circular. Muy Les bien. podemos enviar ese pedazo de la circular. Por favor, sí, yo creo que para complementar, vale la pena porque sí tenemos varias preguntas sobre la póliza de RC. Luego, Salvador Medina Razo nos, ahí recuerda sobre los descuentos para gente top. Si quieren, bueno, ya dejamos que nuestros amigos de capa lo piensen y eventualmente les hacemos alguna
algún comunicado de alcance, ¿no? También Mirta Diana Martínez dice, ¿nos pueden compartir los montos de la suma asegurada requerida de la póliza de RC? Si mal no recuerdo, creo que viene en términos de un porcentaje. Bueno, ya lo comentó Caro, primero es un monto en UDIs, definido, y creo que, y después es un porcentaje de la suma asegurada. Pero en lo que nos comenta Rodolfo que nos va a compartir y que les vamos a enviar posteriormente por correo, ahí van a venir las cantidades específicas, ¿no? Salvador Medina nos dice, ¿estas asesorías pueden ser virtuales entre el cliente, agente y ustedes? Sí, pueden ser virtuales o con cita previa, se puede hacer la reunión, pero sí tener toda la información virtual también lo podemos hacer sin ningún problema. Muy bien. Luego, Héctor Ramírez, una consulta específica, dice, tengo una duda. En caso de que un cliente empresa solicita la cancelación de su póliza de gastos médicos mayores de grupo de manera anticipada, 4 meses antes de su terminación de vigencia, cuando termina la responsabilidad del agente sobre esta póliza, ya que después de la cancelación están solicitando que se tramiten reembolsos de gastos médicos de siniestros ya abiertos y que dichos gastos se realizaron antes de la cancelación. Además, el trámite de terminación de la póliza, como el ajuste anual de la cancelación, devolución de primas, serán responsabilidad del agente, aunque ya se haya cancelado la póliza, o el cliente lo debe ver directamente con la aseguradora. No sé qué nos comentarían al respecto. Bueno, miren, todo ese tema de manejo de siniestros lo deben de ver los asegurados directamente con la aseguradora. De acuerdo a las condiciones generales, ahí se marca la forma en la cual el asegurado puede reclamar su siniestro. Y en estos temas de cancelación anticipada, cancelan para que ya no siga la póliza por siniestros posteriores, pero siniestros que hayan ocurrido todavía dentro de la vigencia de la póliza, antes de la cancelación, pues están cubiertos. ¿Hasta cuándo están cubiertos? Si son siniestros de gastos médicos, tienen todavía la posibilidad de reclamarlos hasta dentro de 2 años, que es el término de la prescripción, pero lo deben de reclamar directamente a la aseguradora, a menos de que el agente de seguros en su folleto explicativo haya señalado que tiene alguna labor para el tema de siniestros. Y es un tema más que nada, como Alberto, de servicio, ¿no? O sea, la parte legal creo que ya la explicó ahí Rodolfo, pero si tu cliente empresa cancela y todo lo demás, pues ya es cuestión tuya si le das el servicio de seguir atendiendo estas reclamaciones. Validaríamos, y creo que tú nos lo has enseñado a todos, el servicio está por delante de muchas cosas. Un cliente se puede ir por precio y puede regresar, pero cuando un cliente se va por servicio, es muy difícil que nosotros lo podamos retener, ¿no? Y eventualmente el mismo cliente, como bien comentas, puede regresar o bien puede tener otra necesidad de seguros, ¿no? Es correcto, entonces. Pues sí. Oye, ya estamos a punto de terminar, 3 minutos. A ver, aquí hay una mano levantada de José Manuel Arteaga. Tal vez con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. No sé, José Manuel, si gustas hacer algún comentario. Sí, gracias, Juan Alberto. Yo nada más, un caso hipotético de cuándo utilizar mi RC. Si yo, por X causa, reconozco que me faltó ponerle a mi cliente en gastos médicos un beneficio, por ejemplo, embarazo a la persona de mi cliente, a su hija, ¿no? Es un ejemplo hipotético. Y el cliente me reclama, ahí yo puedo utilizar mi póliza de RC. ¿Y cómo es que aplica? Es que no tengo conocimiento, ¿eso lo hago a través de la aseguradora o cuál es el proceso así? Sí, ahí mira, primero tendríamos que revisar tus condiciones generales para ver la forma en que va a aplicar tu cobertura, pero ya la reclamación sería como un siniestro, llamámoslo normal, se reclama directamente a la aseguradora te debe de dar algún folleto, algún formato en el cual puedas tú llenar tu declaración para que ellos lo puedan examinar, puedan decidir si esa es una omisión o una... son dos, es omisiones o... no,
Pero son dos temas los que ven ahí la póliza de RC. Y si finalmente eso sí entra... Errores, ¿no? Errores o omisiones. Si es un error o una omisión, si es derivado de... Y si entra dentro de tu cobertura de RC. Podríamos nosotros antes, nosotros revisar tu reclamación, revisar tus condiciones generales y ir más fortalecida la reclamación antes de llegar a la aseguradora. Muy bien, muchas gracias. Pues tal vez una última pregunta de Ceci Pérez. Dice, ¿en qué momento se considera pagada? ¿Cuando entrega el importe a la gente? ¿Cuando se le hace el cargo bancario? ¿Cuando el banco entrega el recurso a la aseguradora? ¿Cuándo podríamos considerar que una póliza está pagada, ¿no? Primero, desde el momento en que el agente entrega el recibo de pago al asegurado. Desde ese momento ya se considera que los recursos ingresaron a la aseguradora. También es importante revisar, digo, si es un pago a una cuenta bancaria, pues en el momento en que se hizo el pago a la cuenta bancaria. Si va a ser mediante otro tipo de medio, como puede ser, incluso también hay agentes que tienen la posibilidad, sí, todavía de recibir dinero, de recibir ellos el monto de las primas. En el momento que la gente entregue el recibo de pago, en ese momento se considera ya el dinero entregado directamente a la aseguradora. Claro, aquí considerar eso que finalmente también el aceptar primas implica para nosotros una responsabilidad, ¿no? Por eso, pues yo como agente en la medida de lo posible lo evito y sugiero que se haga el pago directo a la aseguradora, Institución ¿no? financiera. Así es, o bien el depósito al banco o la transferencia, o bien el cargo con tarjeta directamente a los call centers o a los portales de las aseguradoras, ¿no? Para quitarnos eventualmente esa responsabilidad que también implica el manejar o el recibir el dinero del cliente, ¿no? Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Pues agradecerles de nuevo a cuenta, Caro, Dante, Rodolfo, el que nos hayan ilustrado un poco con todos estos temas muy importantes para para nuestra actividad como agentes de seguros. Algunos agradecimientos y reconocimientos de parte de nuestros participantes. Pues comentarles a todos los participantes, yo en particular ya tengo mi membresía. Bueno, aunque yo ya soy cliente de Capa desde hace muchos años, pero bueno, ya lo hice también a través de este medio. Y bueno, pues ya platico con nuestros amigos de Capa para los que les interese, para ver qué se puede conseguir de manera específica para los agentes de Agente Top, ¿no? Les vamos a compartir la presentación al correo que nos dejaron al momento de hacer el registro a este webinar, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy útil definitivamente toda esta información, que sin duda es algo que nosotros, que en teoría somos expertos o nos consideramos en la administración de riesgos, pues considerar todo este riesgo legal aparejado con la normatividad que nos rige como agentes, que es muy amplia y muy compleja, pues es básico, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues cuídense Gracias, mucho. Bueno, aquí ya muchas nos dejaron sus datos de contacto, y de todos modos, bueno, pues obviamente también a través de nosotros, podemos ayudarlos a hacer el contacto con el equipo de Capa, ¿no? Claro que sí. Perfecto, para servirles. Pues cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan Alberto. Hasta luego. Buenos Buen días. día. Buen día a todos.